Bienvenidos a tu canal La Melanie SB. La diputada Alexia Rivas, elegida segunda vicepresidenta de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, con 56 votos a favor y 3 abstenciones, se aprueba nominalmente y con base al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, la diputada Alexia Rivas es la nueva segunda vicepresidenta. Sin duda alguna, la diputada se ha ganado a pulso una vicepresidencia en la actual asamblea. Bueno, todos recordamos que el gran trabajo que ha hecho la diputada Alexia Rivas no se compara con ningún diputado actualmente, ya que ella visitó colonias, pueblos para ver las necesidades de los ciudadanos. Así que el partido Nuevas Ideas tiene 3 mujeres en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Primero, la señora Sueci Callejas, Alexia Rivas y Elisa Rosales. Y hasta el día de hoy no hemos visto ningún miembro del partido quejándose tras el nombramiento de la señora Alexia. Todos sabemos que esta diputada se lo merece porque se lo ha ganado a pulso. Es la única mujer que yo he dicho, esta sí ha trabajado con ganas para estar donde está. Así que, como siempre, aquí esta señora que tenemos en pantalla una vez más no votó para el cargo de la diputada Alexia Rivas. Ya ella es conocida por la rebelde de la asamblea. Está en contra de todo, pero como dijo nuestro presidente Nayib Bukele, que son 3 personas insignificantes, rabiosas por todo. Así que no les queda más que llorar por el cargo de nuestra querida diputada Alexia Rivas, que hoy en día se ha convertido en la vicepresidenta de la asamblea. Yo tuve la oportunidad de conocer la Campanera antes del régimen de excepción, durante el régimen de excepción, recordando de que en ese lugar se estableció uno de los primeros cercos militares también por las fuerzas de seguridad y que gracias a Dios permitió que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada recuperaran el control de sus territorios, que la gente recuperara sus viviendas, que la gente recuperara la fe, por ejemplo, en la policía, en la Fuerza Armada. Es importante también decir de que cuando se estableció el cerco, la misma gente de la Campanera le daba alimentos a los policías, le daba alimentos a los soldados, y digo, yo lo he visto, porque yo les acompañaba a poderlo hacer. Estas imágenes representan todo lo opuesto a lo que la oposición dice. No, es que la gente no sale porque tiene miedo del régimen de excepción. La gente sale porque está contenta con el régimen de excepción y porque pueden celebrar libremente. Y cuando hablamos de la Campanera, no solamente nos referimos a que solo ese lugar es peligroso. Yo que he tenido la oportunidad de caminar el Limón, por ejemplo, la San Antonio, que está enfrente de la Campanera, son dos comunidades, 2 colonias que están enfrente, pero que la gente de la Campanera no podía ir a la unidad de salud que está en la San Antonio adentro de la comunidad, y la gente de la San Antonio no podía ir a la Campanera y están enfrente, simplemente porque las pandillas imposibilitaban el derecho a la salud de la gente. Como decía el presidente Nayib Bukele en la entrevista que tuvo también con un periodista estadounidense, de que si no tenemos seguridad no hay nada. La seguridad es la base para todo. Si los pandilleros impedían que la gente pudiera ir a una unidad de salud, estamos hablando de que ahora que tenemos seguridad, la gente puede tener el derecho universal a la salud. Si nosotros hablamos que los pandilleros no dejaban, por ejemplo, que la gente fuera a recoger sus medicinas, estamos hablando de que había no solamente un impedimento en el libre desplazamiento de la gente, que además es su derecho, sino que también estaban impidiendo que la gente pudiera vivir una vida saludable. Cuando nosotros hablamos que los pandilleros tomaban el control de las canchas, por ejemplo, es decir, ahí no solamente había un control territorial de parte de las pandillas, no era de parte del gobierno, sino que las pandillas también ejercían en lugares públicos actividades ilícitas. ¿Y quién les decía algo? Nadie. ¿Y quién llegaba a sacarlos? ¿Y qué pasaba con los niños que apenas tenían un espacio, unos pocos metros cuadrados y que no podían salir de su casa? Campanera fue una de las comunidades también que más salió a votar por el presidente Nayib Bukele el 4 de febrero.
En otras noticias, el jueves 6 de junio se anunció que fallece Edgar Landaverde, el creador de contenido salvadoreño conocido popularmente como Callejas 503. La noticia fue compartida a través del perfil de Instagram del propio creador. Damos nuestras condolencias a la familia del creador de contenido Callejas 503. Lamentamos esta triste pérdida. Una vez más, Eugenio Chicas. El régimen de excepción ya no tiene validez. El ex militante del FMLN, Eugenio Chicas, aseguró que el régimen de excepción ya no tiene validez y a su criterio se ha vuelto un garrote político, a pesar que desde la entrada en vigencia de dicha estrategia de seguridad ha permitido reducir históricamente los índices de criminalidad. Bueno, como siempre, una vez más, los enemigos del pueblo están en contra del régimen de excepción. Aquí este señor está hablando claramente que no tiene ninguna validez el régimen de excepción. Según él, el presidente ha dicho que ya ganó la batalla con las pandillas y que por qué quieren seguir extendiendo esta ley. Bueno, en mi punto personal, mi opinión sería, si les ha dado resultado el régimen de excepción contra las pandillas, ¿por qué lo tienen que quitar? Al contrario, tienen que mantener esta ley para que vean de que El Salvador ya no es como antes, para que sigan viendo cuáles son las consecuencias de pertenecer a una banda criminal y que también van a tener un pago con cárcel si siguen haciéndole daño al pueblo salvadoreño. Yo no sé en qué les molesta a los políticos, a los enemigos del gobierno y del pueblo con que se extienda este régimen de excepción. Todos nos hemos dado cuenta, hasta ellos, que esto ha funcionado y es lo que le ha regresado la seguridad al pueblo salvadoreño. Y el país se mantiene hasta el día de hoy en un nivel de criminalidad súper bajo debido a lo implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la chirria? ¿Cuál es la cosquilla que quieren que quiten este régimen de excepción? ¿Para qué? Para que volvamos al pasado, a la ola de crimen, a la ola de horrible que no se podía ni caminar en el centro de San Salvador. Los políticos, los enemigos del gobierno aún siguen creyendo que todavía vamos a volver al pasado. Con otro. Se va a sostener el régimen de excepción. ¿Es útil el régimen de excepción para generar confianza política? Una prórroga ayer. Entonces, si esto lo contrastamos con lo siguiente, por ejemplo, el señor Bukele el 15 de septiembre del año pasado declaró ganada la guerra contra las pandillas. 15 de septiembre del año pasado, está el discurso. En esta vez reiteró el hecho de que se ha ganado la guerra contra las pandillas, señaló las razones de fe, las razones espirituales, etcétera, pero que de acuerdo a su criterio lo llevaron a ganar ya, declaró el triunfo sobre las pandillas. Entonces la pregunta es, si esa batalla está ganada, ¿y cuál es la motivación para sostener el régimen de excepción? Si además el gobierno ha impulsado todas las reformas penales, administrativas, legales que le permitirían perseguir a cualquier remanente de grupos criminales de pandilla que todavía puedan o deban de quedar en el país y que tienen la obligación de perseguirlos, por supuesto, pero que es comprobable de que ya no es útil el régimen de excepción para ese efecto. Entonces, sostener en esas condiciones el régimen de excepción es evidente que no es una herramienta que está enfocada para darle continuidad al problema de la seguridad pública, sino que el régimen de excepción cada vez se ha venido convirtiendo en un garrote político
para contener a la sociedad, para contener cualquier no se quejen. El mensaje, no se quejen. Ay de aquel que se queje. O sea, viene medicina amarga, pero cuidado con hacer mala cara por la medicina amarga. No se queje. Y si se queja, para eso está el régimen. El tema de la medicina amarga ha dado mucho de qué hablar, pero justamente es curioso cuando los gobernantes recetan medicina amarga o anuncian que van a recetar medicina amarga y ha quedado de sobra demostrado que no están dispuestos a tomarse ellos mismos la medicina amarga. Si a la gente se le va a pedir sacrificios en materia económica mediante diferentes medidas, pero la administración pública no toma a su vez decisiones para tener mayor austeridad, más transparencia, por Dios, que es lo mínimo que debemos tener, entonces esa lógica es totalmente injusta. Creo que la medicina amarga ya la está viviendo la gente y considero también que desde hace mucho tiempo, de hace más de 3 años, se tuvieron que haber tomado medidas para arreglar el problema de las finanzas públicas. Las finanzas públicas, entiéndase el presupuesto, la deuda, el gasto que hace el gobierno, debe controlarse y debe mantenerse en una situación más sostenible, más responsable. Pero, ¿cuál es la medicina amarga que está sufriendo el pueblo? No están pagando la rentabilidad del fondo de pensiones. Una mayor cantidad de monto del fondo de pensiones está siendo ocupado por deuda. También, por la gran cantidad de deuda, se destina más dinero en el presupuesto a pagar esa deuda que a lo que se destina en educación o en salud. Imagínense eso. Somos un país tan endeudado que no podemos tener una inversión que se necesita en esas áreas tan importantes. La medicina amarga ya se está tomando desde hace mucho tiempo. La pregunta es si el Ejecutivo está dispuesto a recetársela a sí mismo y dejar de hacer un gasto desenfrenado y descontrolado. Tras una denuncia ciudadana sobre un robo en los Conacás de Soyapango, la PNC logró capturar los responsables de este hecho. Se trata de Ricardo Rodrigo Pérez y Guillermo Josué Manzano. Es por eso que las autoridades todavía tienen que tener el régimen de excepción al día por estos casos, porque se siguen dando los robos, las estafas, los crímenes. Esto no va a parar. Es por eso que es necesario que apoyemos nosotros como pueblo al gobierno para que el régimen de excepción sea ya definitivamente una ley. Que no entienden los enemigos del gobierno que por esta razón no se tiene que quitar, porque no podemos arriesgarnos lo que tanto nos ha costado para que estas ratas sigan con el vandalismo, sigan quitándole el poco dinero que logran agarrar los trabajadores que día a día salen a luchar. No se vale. Y es por eso que yo no apoyo a la oposición en ningún sentido, porque les urge, les hormiguea que quiten el régimen de excepción para que se vuelva un caos El Salvador y así arremeter contra el gobierno una vez más. Esto es que no quieren entender el por qué necesitamos el régimen de excepción día a día y que se mantenga, si es posible, hasta los 5 años que siguen más de nuestro querido presidente Bukele.